Está repartiendo el hermano José las lecciones para que si no las tengamos en el último momento. Y recordáis que empezamos con esta lección la semana pasada y estuvimos hablando de dos temas fundamentalmente. ¿Cuáles eran? ¿Lo recordamos? Estuvimos hablando acerca de lo que el Señor Jesucristo enseñó acerca de su muerte, ¿verdad? Y, digamos, como la otra cara de la moneda, estuvimos hablando de las expectativas que tenían los discípulos, que eran distintas, ¿verdad?, a la enseñanza que Cristo había dicho en esa primera parte que hemos estado viendo, ¿verdad? Esa enseñanza del Señor Jesucristo. Ese no es, Mario, me parece. ¿Qué estás ahí pasando? Estamos en la lección número 9. No la 10, lección número 9. Entonces, como digo, estuvimos viendo esa enseñanza del Señor Jesucristo acerca de su muerte, ¿verdad? Lo estuvimos viendo ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Estuvimos viendo varios textos ahí, cómo el Señor Jesucristo enseñó claramente la misión que Él tenía para venir al mundo y cómo iba a padecer, ¿verdad?, de los líderes judíos, cómo iba a morir y cómo iba a resucitar al tercer día. Y de forma, digamos, opuesta o contraria, como los discípulos esperaban, ¿verdad?, esa gloria, ese reino terrenal, ese Mesías que los iba a librar del yugo del opresor, ¿verdad?, del yugo del pueblo o de Roma, ¿verdad?, del Imperio Romano. Vamos hoy con el tercer punto y comienzo con una pregunta. Estas expectativas de parte de los discípulos eran unas expectativas fundadas, es decir, era una pregunta que podía ser lógica que los discípulos pudieran tener. Sí, dice Carlos. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un rey que los liberara. Ellos estaban esperando que el Mesías que tenía que venir fuera un Mesías, fuera una especie de general, ¿verdad? Un libertador de la opresión del pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué creéis que esas preguntas, esas cuestiones que se hacían los discípulos, era algo que era lógico que se lo hicieran? Bueno, ya ellos habían tenido un ejemplo como Moisés. Creían que iba, de la misma manera que Moisés libertó al pueblo, el Mesías iba a venir esa segunda vez a liberarles, ¿verdad?, de esa opresión. ¿Qué más? Que estaba profetizado, solo que no era el tiempo, ¿no? Estaba profetizado que eso iba a ocurrir, ¿verdad? Entonces ellos creían que ese momento, que esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Yo añado una más. El mismo Juan el Bautista y el Señor Jesucristo habló de que el reino de los cielos que se había acercado, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo capítulo 3, versículo 2, que nos habla de esto. Si me lo puedes leer, Carlos, por favor. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y si vas al capítulo siguiente, por favor, capítulo 4, versículo 17. El 17 es, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer texto que ha leído Carlos son palabras de Juan el Bautista, diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El segundo texto que ha leído Carlos, en el 4:17, Mateo 4:17, son palabras del Señor Jesucristo. Y es verdad esto, porque en un sentido espiritual, el reino de los cielos se había acercado. De hecho, en ambos textos había una especie de requisito a cumplir para ese reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál era? Arrepentirse, ¿verdad? Para acceder a ese reino espiritual, a ese sentido espiritual del reino de los cielos, era necesario arrepentirse, tener una relación correcta con Dios a través del arrepentimiento. Sin embargo, sabemos y hemos estado viendo en estas lecciones que ese sentido completo del reino de los cielos es una profecía de cumplimiento futuro. Entonces vemos que tiene lógica que los discípulos se plantearan que el reino de los cielos era un momento que podía ocurrir ahora. ¿Y en qué momento, hago yo esa segunda pregunta, se determinó que ese reino de los cielos
que entendían o que ellos entendían que se había acercado y que era inminente, se iba a posponer hacia más adelante? ¿En qué momento se produce el cumplimiento de esa parábola que estuvimos viendo la semana pasada, donde era necesario que el Señor se fuera lejos, ¿verdad? Que pasara, por lo tanto, un determinado periodo de tiempo y luego regresara en su segunda venida? ¿Cuándo es crucificado? Bueno. El tiempo del reino estuvo determinado por la reacción de los judíos hacia el Señor Jesucristo, hacia el Hijo del Rey, hacia ese Señor que vimos la semana pasada. Ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. ¿Cómo fue la reacción de los líderes judíos desde que Jesús inicia su ministerio hasta el punto donde estamos ahora? ¿Cómo empezó? Empezó en primer lugar diciendo ¿quién es este?, ¿verdad? Con una mera investigación. Lo podemos ver, me puedes buscar, Clara, por favor. Estamos en Mateo, capítulo 9, versículo 11. Mateo, capítulo 9, versículo 11. No, 9. 9, 11. Aquí. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicadores y pecadores? Con los publicanos y pecadores. Bien, vemos ahí una mera investigación. ¿Por qué come? ¿Quién es este maestro que está con vosotros? Sin embargo, vemos una evolución, que también hemos estado viendo en estas lecciones, de esa mera investigación, de esa curiosidad hacia quién es este que hace estas cosas, ¿hacia qué? Hacia una determinación de hacer qué con el Señor Jesucristo. De matarlo, ¿verdad? Pepe, búscame por favor también el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Tuvieron consejo para destruirle. Hubo una evolución, ¿verdad?, en esa oposición a la cual se enfrentó el Señor Jesucristo. Si vamos un poquito más adelante, vamos al capítulo 16, donde estuvimos también viendo estas últimas semanas, le hicieron incluso preguntas para tentarle y buscar una excusa para poder hacer lo que Pepe acaba de leer, para poder destruirle, para poder matarle. Si vemos ahí en el 16.1, que también estuvimos viendo semanas pasadas, si me lo puede leer por ahí, por ejemplo, Jesús, y luego ya seguimos con Ana, Luis, el 16.1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Es decir, fueron a él no para coger y reafirmar su fe, sino para tentarle, ¿verdad? Para buscar algo, una justificación para cumplir esa destrucción, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesucristo? Ana, versículo 4. 4 dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta, Jonás, y dejándolo se fue. La señal del profeta Jonás. Y el Señor Jesucristo, versículos después, en el 21, les explicó, ¿verdad?, cuál era la señal del profeta Jonás. Luis, ahí en el 21, si me lo puedes leer, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí tenemos esa señal, ¿verdad?, del profeta Jonás, donde estuvimos viendo también la semana pasada que a partir de esa confesión de Pedro es cuando el Señor Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer, morir y resucitar al tercer día. Por lo tanto, estamos viendo cómo en el momento en el cual los fariseos decidieron que Jesús era una amenaza para sus propios planes, es el momento a partir del cual ellos rechazan los términos del plan de Dios. Y es el momento en el cual ese reino, que podía haber sido inminente, ¿verdad?, pasa a ser un reino futuro. Y vamos a verlo en el Evangelio de Lucas. Todo esto
estaba evidentemente bajo el conocimiento de Dios y bajo el propósito de Dios. Y vamos a ver ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, donde el Señor Jesucristo, a través de una parábola, explica también todo esto, cómo el tiempo del reino se determinó por la reacción de los judíos ante el Hijo del Rey. En el momento en el cual ellos rechazaron el plan de Dios, los términos del reino de Dios. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos del 9 al 19. Tenemos también el texto paralelo en Mateo 21 o en Marcos capítulo 12 para que luego lo podamos leer. Nos habíamos quedado ahí con Luis, con Lisbeth. Vamos ahora, un versículo cada uno, empezamos por ahí y luego ya seguimos por detrás con Aldo, familia y todos, ¿vale? Lucas capítulo 20, versículo 9 hasta el 19, perdón, hasta el 19. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. No, seguimos luego por ahí, un versículo cada uno. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que les diesen del fruto de la viña, pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera de él. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores viéndole pensaron entre sí, diciendo: este es el heredero de mí, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirando los dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre ella cayere le desmenuzará. 19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. No, ese no es el texto, creo. Lucas 20, 19. ¿Tenemos? A ver. Sí. ¿Lo tienes? Venga. Lee. Ya lo tienes, ¿no? Léelo. No, ella, sí, creo que ya lo tiene. Los principales sacerdotes Eso es. echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Bien, vemos aquí una parábola. ¿De qué nos está hablando aquí? Vamos a empezar desde el principio. Un hombre plantó una viña. ¿Qué representa la viña? ¿El qué? La Iglesia de Israel son cosas distintas. Un pueblo. Un pueblo es. Un pueblo. ¿Qué pueblo? ¿Alcorcón? ¿Qué pueblo? Bien, venga, vamos avanzando ahí. El pueblo de Israel. Un hombre. ¿Quién es ese hombre? Dios. Vamos a verlo. Me había quedado por ahí detrás. El siguiente es Hans. Hans, porfa. Vamos a ir al libro de Isaías. Libro de Isaías. Capítulo 5. Libro de Isaías, capítulo 5. Y vamos a ir con Hans, luego con José, Germán, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Sí, 5.1. Ahí vamos a ver quién es este hombre y quién es esa viña. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre
He hecho también en ella un lugar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Dice, y ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judea, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, han dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré. Yo a mi viña le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada y cremará. Crecerán al cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vejez, justicia, y he aquí clamor. Vemos ahí, ¿verdad? En ese versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, con lo cual ahí ya tenemos, ¿verdad?, esa respuesta de el Señor es Dios y la viña es el pueblo de Israel. Si vamos al texto paralelo en el Evangelio de Mateo, digo para aún más hecho, Mateo capítulo 21, versículo 33, lo leo yo, dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, lo acabamos de leer, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. En el texto, en Isaías capítulo 5, si os fijáis, versículo 2, la había cercado, había edificado en medio de ella una torre y había hecho en ella un lagar, ¿verdad? Entonces, ahí ya nos está dando respuesta a este texto y estamos hablando de ese hombre, ¿verdad?, que es Dios y una viña que es el pueblo de Israel. Seguimos. ¿Qué más nos dice el versículo 9 de nuestro texto? Lucas, capítulo 9. Ya hemos visto el hombre y hemos visto la viña. ¿Y la arrendó a quién? A unos labradores. ¿Quiénes son estos labradores? Los líderes del pueblo judío, ¿verdad? Los líderes del pueblo judío son esos labradores que aparecen aquí en el texto. Y se ausentó durante mucho tiempo. ¿Y qué hizo este señor que se ausentó durante mucho tiempo? ¿Envió a quién? A un siervo, ¿verdad? A los labradores, para que le diesen el fruto de su viña. ¿Quiénes son estos siervos que aparecen aquí y que envía el Señor? Los profetas, ¿verdad? Los profetas son estos siervos a los cuales envía este Señor a su viña. ¿Y qué hacen los labradores? ¿Cómo tratan a estos siervos, a estos profetas que Dios envió a su viña, es decir, a su pueblo? ¿Los golpearon? Los afrentaron, ¿verdad? Versículo 11. Y luego los mataron. Vamos a ver cómo va esto. Me había quedado por ahí atrás. Lisette, ¿tú has leído la última? No sé quién ha sido la última. Ah, ha leído, es que no estaba viendo. Vamos contigo, Gio. Porfa, Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 24. Claudia, Segunda de Crónicas, capítulo 24, 20 y 21. Y Pastor, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16. Vuelvo otra vez, Gio, Primera de Reyes 22, 24, Claudia, Segunda de Crónicas 24, 20 y 21, y Pastor, Segunda de Crónicas 36, 15 y 16. Primer libro de Reyes 22, 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaá, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Vemos aquí un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se golpea a un profeta, como golpeó los labradores a los siervos. Segunda de Crónicas, capítulo 24, 20 y 21. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías,
valle, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa de Jehová. Lo apedrearon, ¿verdad?, al profeta. Y segunda de Crónicas 36, 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Vemos cómo escarnecían, ¿verdad?, a los profetas, tal y como nos indica aquí en la parábola que el Señor Jesucristo está contando. Y ante esta situación, después de enviar a sus siervos, uno, otro, al cual escarnecieron y terminaron incluso matándole al último de ellos, ¿cuál es la reacción del Señor? ¿A quién envía? Envía a su Hijo, ¿verdad?, con la idea de, quizá, versículo 13, cuando le vean a Él, tendrán respeto. Pero ¿cuál es la reacción de estos líderes judíos? ¿Qué hicieron con Él? Versículo 15 de nuestro texto. Le echaron fuera de la viña y le mataron, ¿verdad? Y le mataron. ¿Y cuál va a ser la consecuencia, según también nuestro texto, de esto? Versículo 16. ¿Qué hará el Señor de la viña? Destruirá, ¿verdad?, a estos labradores. Los propios líderes judíos dictaron su propia sentencia cuando el Señor Jesucristo les habló sobre este asunto. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 21. Evangelio de Mateo, capítulo 21. Versículo 43. Mateo 21, 41. Me había quedado ahí con Mario, por favor. El Señor Jesucristo, léeme el 40. Les está hablando aquí en esta parábola y les pregunta a ellos. 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Y cuál es la respuesta que estos labradores, que son los líderes judíos, le responden? Le dijeron: a los malos destruirá su misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Ellos mismos están pronunciando juicio sobre ellos mismos, ¿verdad? Ellos mismos están pronunciando ese juicio de juicio, valga la redundancia, ¿verdad?, hacia ellos mismos. ¿Y cuál, además de la destrucción de estos líderes, qué hace el Señor de la viña en este texto que ha leído Mario? En el versículo 41 de Mateo, del capítulo 21. Además de destruir a esos labradores malvados, ¿verdad?, estos líderes judíos que habían pronunciado sobre sí mismos este juicio, arrendará la viña a otros. Es decir, las bendiciones espirituales que eran dadas al pueblo de Israel fueron otorgadas ¿a quién? A otros labradores, ¿verdad? Claro, a otros labradores. También complementando este texto, versículo 43, pasamos aquí. Hermano, no sé tu nuevo nombre, perdona. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. A gente que produzca sus frutos. Será quitado del pueblo de Israel y será dado a la iglesia, formada, como se ha dicho, fundamentalmente por gentiles, ¿verdad? Formada fundamentalmente por gentiles. Por lo tanto, el reino estaba cerca de ellos, pero la reacción, como hemos visto aquí, de esos líderes judíos determinó ese rechazo que tuvieron hacia el Señor Jesucristo, hacia ese Hijo, hacia el Rey, hizo que ese reino se pospusiera, fuera más adelante. Esa oferta del reino dependía de la reacción que tuvieran hacia el Rey. Él estaba entre ellos, pero los judíos no le reconocieron y no lo recibieron. Si me puedes buscar Juan capítulo 1, versículo 11, esa oferta del reino dependía de esa reacción que ellos tuvieran, pero la reacción de los líderes judíos
fue la de matar, ¿verdad?, al Hijo, y por lo tanto el reino fue quitado de ellos. ¿Qué dice Juan 1:1? A los 1:1. Sí. En el principio era el verbo. Y el verbo 1:11, perdón, te he dicho 1:1, no, 1:11. 1:11. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos, ¿verdad?, no lo recibieron. Esa oferta del reino se pospuso. Vamos a la siguiente presentación, hermano Mario, por favor. Vemos aquí esas expectativas, ¿verdad?, que tenían los hombres de reinado de ese Mesías, que iba a ser un caudillo, un canciller político y militar, ¿verdad? Era lo que esperaban los discípulos, lo que esperaba el pueblo judío, lo que estaba profetizado, ¿verdad? Si vamos a 2 Samuel capítulo 7, podemos ver ahí ese pacto davídico, donde la promesa de Dios, ¿cuál es al rey David? Que no faltaría, ¿verdad?, un hijo de David que se sentase en el trono de Israel. Si vamos también a la profecía de Isaías, capítulo 60, que nos habla de la gloria futura de Jerusalén, que se producirá en este caso con el reino milenario, o si nos vamos a Zacarías, capítulos 12 al 14, o sea que lo que quiero que veamos es que estas expectativas que tenían los judíos y que tenía el pueblo, no era una expectativa que era la que ellos habían inventado, era una expectativa real, profetizada, bíblica. Lo que pasa es que ellos no entendieron el plan de Dios. Mario, si le puedes dar ahí la siguiente. Ellos no entendieron el plan de Dios y la provisión de Dios que tenía en ese momento, y cómo el Señor Jesucristo, como vimos la semana pasada, les estaba enseñando que le era necesario padecer, morir y resucitar, ¿verdad?, al tercer día. No habían aceptado esa enseñanza del Señor Jesucristo. También nosotros aceptaríamos eso ahora. Pongámonos un poco, tengamos empatía, pongámonos en su posición. Si nosotros, siendo pueblo de Israel, supiéramos esas profecías que estaban hechas acerca de ese reinado del Mesías, y viene el Señor Jesucristo, al cual nosotros creemos que Él es ese Mesías, y Él nos dice que Él no va a cumplir con esas expectativas, sino que el plan de Dios es otro, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Igual, seguro, ¿verdad? También es muy importante que esa provisión de Dios se explica mucho a lo largo del Nuevo Testamento y no estaba en ese tiempo. Ellos tenían otras expectativas, ¿verdad?, acerca de eso, pero es verdad que el Señor Jesucristo les estuvo enseñando, ya lo hemos visto desde esa confesión de Pedro, les estuvo enseñando continuamente que le era necesario, ¿verdad?, estuvo enseñando ese plan de Dios, pero aún así ellos seguían cogiendo y tenían esa cierta incredulidad, o estaban perplejos, estaban luchando acerca de esa enseñanza del Señor Jesucristo. Si nos vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, libro... la constante de los líderes judíos como la esperanza de salir del yugo romano. Sin duda. Y estaba entre el pueblo siempre esa noción de que iba a venir el libertador. De que iba a venir ese libertador que les iba a liberar, que iba a ser ese caudillo, ¿verdad?, político, militar. Ellos esperaban un rey, no un cordero. Sin duda. Eso ya hablamos de ello, ¿verdad?, la semana pasada. Sin embargo, el Señor Jesucristo sí le estuvo enseñando claramente acerca de eso, y aun habiendo pasado todos esos eventos de padecimiento, muerte y resurrección, los discípulos aún tenían esa cierta incredulidad. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Estamos en el momento de la ascensión al cielo. Nos habíamos quedado por ahí. Hechos, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice aquí? 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fijaros que había pasado todos esos eventos, habían estado con el Señor Jesucristo, y todavía ellos tenían la idea de que ese reino terrenal del Mesías se iba a producir en un periodo corto de tiempo. Sin embargo, el Señor Jesucristo, en lugar aquí de responderles diciendo pues sí o lo que sea, le responde ahí en el versículo 7, si lo puedes volver a leer, por favor. El 7, ¿te has leído el 6? El 7. Nos toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí el Señor Jesucristo les está diciendo: tenéis que esperar al tiempo de Dios. Tenéis que estar satisfechos con el tiempo de Dios y cómo el Señor Jesucristo regresaría, ¿verdad?, para establecer su reino.
esa misión del Mesías quedaba clara, el Señor Jesucristo la expresó bien. Y todo esto que estuvimos viendo la semana pasada y esto que hemos estado viendo hoy nos sirve de contexto, amplio contexto, para lo que vamos a ver ahora, que es la entrada del Señor Jesucristo en Jerusalén, la llamada entrada triunfal. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 21. Evangelio de Mateo, capítulo 21. Vamos a ir aquí más rápido. Evangelio de Mateo, capítulo 21, y vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Empezando por aquí y seguimos ahí un versículo cada uno. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 1 hasta el 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y las tendían en el camino. Seguimos. Por aquí, Carlos. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él, nena, cuando entró él en Jerusalén, el 10. Cuando entró él en Jerusalén, Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es ese? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Bien, estamos aquí en este momento, ¿verdad? El Señor Jesucristo está en salida de Jericó, ¿verdad? Si vamos a los versículos precedentes, ahí lo podemos ver, y se estaba acercando a Jerusalén en un trayecto de unos 4 kilómetros aproximadamente. ¿Qué día era el día en el cual entró el Señor Jesucristo? ¿Qué día era? ¿Lo sabemos? Domingo, ¿verdad? Era primer día de la semana. Era domingo para los que quieran estudiar mucho más. Os dejo ahí un pequeño KitKat, un pequeño paréntesis. Ahí. Hasta esta misma fecha estaba predicha, estaba profetizada, ¿verdad?, en la Biblia. Si nos vamos al libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 26, libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 26, esto es tema de escatología, es decir, de los eventos futuros, pero aquí hay un texto con el cumplimiento que se producía justo en este momento, en este día. El libro de Daniel, lo puedes buscar por ahí, capítulo 9, versículos 24 al 26. 70 semanas serán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la erradicación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la prisión de la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
Habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y a su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Bueno, aquí tenemos esa profecía. Habría mucho que estudiar aquí, pero así muy rápido. Estas semanas son semanas de años, ¿vale? ¿Cuántos días tiene una semana? 57. ¿Cuántos días tiene una semana? 7, vale. 7. Espera, vamos. ¿Cuántos días? 7 días, ¿vale? Como hemos dicho que son semanas de años, cada semana, ¿cuántos años son? 7 años, ¿vale? Entonces, estamos hablando aquí, versículo 24, que ha leído el hermano, dice que hay 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo, ¿verdad? Hay una primera semana, esto se cuenta desde el decreto de Artajerjes, del emperador que había en Babilonia en ese momento, de la vuelta de los judíos a Jerusalén, Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 8 para el que lo quiera leer, y a partir de ahí hay una primera semana, que son ¿cuántos años? Si hemos dicho que una semana son 7 años cada día, 7 por 7, 49 años, ¿vale? Esa primera semana son 49 años y a partir de ahí, ¿cuántas semanas? Hemos visto en el texto que hay. No, 62. 62 semanas de 7 años cada semana, si lo hacéis con el móvil, pues de memoria, 434 años, ¿vale? 434 años más la primera semana, 49 años, da a este momento de la entrada triunfal, ¿vale? Son desde ese momento del decreto de Artajerjes, con esos 483 años, dan hasta este punto, a esta entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén. Y para los que quieran avanzar más, y con ello termino, habla ahí de una última semana, ¿verdad? Y esa última semana da a ¿qué momento? ¿Alguien lo sabe? No. Hay una última semana que da a la destrucción de ¿qué? ¿Qué se produce en el año 70 después de Cristo? La destrucción del templo por parte del emperador, no era emperador en ese momento, del general Tito, ¿verdad? El general Tito luego sí fue emperador. Año 70 después de Cristo, ¿vale? Bueno, cerramos, volvemos a nuestro texto. Lo que quería que vierais era que todo lo que va a ocurrir ahora está totalmente profetizado, hasta el día en el cual el Señor Jesucristo hizo su entrada en Jerusalén. Y vemos que está entrando y en ese momento les manda a sus discípulos ¿a qué? A buscar, ¿verdad? Algo donde poder subirse. ¿Qué era lo habitual cuando los generales, emperadores, cónsules en la época republicana entraban en Roma para celebrar una victoria? Entraban en caballo, era lo que se llamaba celebrar un triunfo, ¿verdad? Tanto en tiempo republicano como en tiempo imperial en Roma hacían esa entrada triunfal y entraba ahí el cónsul en época republicana o el emperador o el general para celebrar esa victoria y entraba en un caballo blanco generalmente y llevaba detrás un séquito, podemos decir, ¿de qué? De los que había cautivado, ¿verdad? De esclavos, de los que había conquistado. Generalmente los reyes o gobernadores de los pueblos conquistados iban detrás para mostrar ese triunfo. Sin embargo, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, ¿cómo entró? ¿En un qué? En un pollino, es decir, en un burro joven. Habla aquí también de un asna, nos completan el resto de evangelios también que él fue subido en un pollino y el asna, como era su mamá, pues iría con él también, ¿verdad? Muy importante, ten en cuenta que en el pollino no había sido montado nunca. Eso es importante también, ¿verdad? No había sido montado por nadie. En otro texto habla de lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y preguntaban por qué necesitaba eso. ¿Y cuál fue la respuesta? El Señor lo necesita, ¿verdad? Esta profecía de esa entrada aparece en Isaías 62, capítulo 11, o Zacarías 9:9. Y
vemos ahí esa señal de parte de Dios, y esto no fue un acontecimiento hecho al azar. Entra para cumplir esa profecía en Jerusalén, y entra como ¿qué? No como un canciller que habíamos hablado antes, victorioso sobre los demás, que había pisoteado a esos enemigos, sino como un ¿qué? Un príncipe de paz, ¿verdad? Entra en humildad, cumpliendo su propia se me dio la palabra, sí, profecía, o su propia misión, ¿verdad?, que él tenía que hacer. ¿Y cómo le reciben los que están allí en Jerusalén? ¿Cómo le reciben? Gozosos, ¿verdad? Diciendo que Hosana. Vamos ahí al versículo 5 de nuestro texto, que están hablando de también otra cosa que estaba profetizado, Salmo 118, no sé quién ha sido el último en leer por ahí. Ha sido Ana, te tocaba a ti, me parece. Si me puedes buscar, Salmo 118, versículos 25 y 26. Salmo 118, versículos 25 y 26. Amén. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendeciremos. Bien, bendito el que viene en el nombre de Jehová, ¿verdad? Hosana, en ese texto que ha leído Ana, versículo 25, ese Hosana significa salva ahora. Y vemos también cómo estaban identificando al Señor Jesucristo como ¿qué? ¿Qué dos palabras le identifican en estos textos que estamos leyendo? Hijo de David es una de ellas. ¿Y cuál es la otra? Hablan también de bendito, ¿verdad? Aquí en nuestro texto en Mateo, también en los textos paralelos, hablan o le reconocen como hijo de David, y por lo tanto están reconociendo ese derecho real del Señor Jesucristo a reinar. Y luego también como bendito, ¿qué más? El que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Reconocéis también, o volvemos otra vez a esa confesión de Pedro, cuando hablaba del Cristo, ¿verdad? Y del Hijo de Dios. Ellos estaban reconociendo esa declaración, o estaban asumiendo como propia esa declaración mesiánica del Señor Jesucristo como Hijo de David y como el Hijo también de Dios. Y tendían sus mantos y tendían sus palmeras, ¿verdad? Que era una señal también de reverencia, o era ese reconocimiento a su derecho a ser rey de los judíos. Toda esta multitud que lo aclamaba era una aclamación global, es decir, todo el mundo que estaba allí estaba yendo en ese mismo sentido, o había siempre esas voces discordantes. ¿Qué pensáis? Había disolución. ¿Había qué? Disolución. O sea, lo que había, no todos, ¿verdad? Eso es, no todos estaban ahí. Si nos vamos en nuestro mismo texto, Luis, por favor, unos versículos después, versículo 15, aquí estaban otra vez esos labradores que hemos visto antes, ¿verdad? Esos labradores malvados. ¿Qué dice ahí versículo 15? ¿Recuerda el texto, hermano? Mateo, estamos en Mateo, capítulo 21, hemos leído del 1 al 11, y en el versículo 15. Amén. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle y algunas palabras. Y le enviaron los discípulos de ellos. No, creo que no es ese texto. Mateo 21, 21, 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamaron en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Ya están ahí otra vez, ¿verdad? Había mucha gente que estaba acogiendo y estaba aclamando al Señor Jesucristo, ese Hijo de David, ese bendito, el que viene en el nombre del Señor, pero estaban ahí esos fariseos, esos sacerdotes, esos escribas que dice que se indignaron, ¿verdad? Si vamos a otros textos, bueno, también en este texto, versículo 16, el Señor Jesucristo le responde a ellos, si lo puedes leer, Lisbeth, por favor, el 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí.
Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. El Señor Jesucristo les responde utilizando de nuevo la palabra de Dios, utilizando de nuevo las Escrituras, en este caso el Salmo capítulo 8, versículo 2. O sea, volvemos otra vez a esa oposición que tuvo el Señor Jesucristo también en esta llamada entrada triunfal, o podríamos decir entrada real del Señor Jesucristo en Jerusalén. Y vamos a terminar con una lectura, por ahí detrás le voy a pedir a Aldo que me lea el Salmo 24 para reflexionar un poco, una vez que ya hemos visto claramente, creo que en esta lección, cómo el Señor Jesucristo enseña acerca de su muerte, cómo eran esas expectativas de los judíos acerca de lo que sería la venida del Mesías, cómo hoy hemos estado viendo, ¿verdad?, esa venida del reino y cómo el Señor Jesucristo les explica que este rey, este hijo que tenía que venir había sido rechazado y por lo tanto el reino había sido pospuesto. Una vez hemos visto esta entrada del Señor Jesucristo en Jerusalén, vamos ahí al libro de Salmos, capítulo 24, versículos 7 al 10, y vamos a ver, o vamos a dejarnos unas preguntas ahí para reflexionar en esta semana. Capítulo 24, versículos 7 al 10 de Salmos. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la Gloria. Y yo os dejo, y ya con eso terminamos para meditar en esta semana. ¿Quién es este Rey de Gloria para cada uno de nosotros? ¿Quién es este Rey de Gloria para cada uno de nosotros? Todos los que estamos aquí hemos aceptado o hemos aclamado a este Rey de Gloria como nuestro Señor y Salvador, o todavía a lo mejor no todos lo hemos hecho. ¿Cómo nos diferenciamos cada uno de nosotros de esas multitudes que cantaban al Señor Jesucristo, Hosana, al Rey al Hijo de David, bendito tú, el que viene en el nombre del Señor, que luego fueron los mismos que veremos más adelante, gritaban que le mataran? ¿Nos diferenciamos nosotros de ellos? ¿Somos verdaderos súbditos leales de este Rey de Gloria? Son preguntas que nos tenemos que hacer a nosotros mismos, viendo todo esto que hemos estado viendo tanto hoy como la semana pasada. ¿Quién es este Rey de Gloria para cada uno de nosotros? ¿Alguna pregunta o alguna aportación? Buena observación. Pepe. Las profecías había que cumplirse, lo leemos casi todas las semanas, lo leemos en casa, aquí en la iglesia, ya que lo que hizo Jesús, lo que hizo el Hijo de Dios, lo que hizo Dios por nosotros. Pero has hecho una pregunta de que si volviera, o sea, si fuera ahora, ¿cómo hubiéramos nosotros, qué hubiéramos hecho? ¿Cómo hubiéramos procedido? Y hago una observación. Según la lectura, según la predicación que nos ha hecho hoy el bueno de nuestro pastor, el bueno de Corey, habla de lo que nos estamos rigiendo en esta iglesia. Y eso es lo importante, porque es de lo que estamos aquí. Estamos aquí siguiendo la ley de Dios. Y la ley de Dios nos dice, ya en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, uno de ellos, no matarás. ¿Qué hicieron los líderes cuando estaba Jesús? Que es la pregunta que nos haces, ¿qué pasaría ahora? Pues desde esta iglesia yo creo que nosotros nunca hubiéramos dicho crucifícale, aunque no hubiera sido el verdadero, porque nosotros no pedimos la muerte de nadie. Porque nosotros seguimos la ley de Dios y eso, gracias a Dios, lo estamos haciendo desde esta iglesia y podemos sentirnos orgullosos. Porque si seguimos a algo, no es a la palabra de nadie, es a la palabra de Dios. Esa es mi observación, ¿verdad? Bueno, la pregunta general era, ¿qué ocurriría si el Señor Jesucristo hubiera venido en estos momentos? Y la realidad es que hubiera pasado exactamente lo mismo. A lo mejor nosotros no hubiéramos gritado se matará, pero seguro que hubiera ocurrido y el común hubiera pasado exactamente lo mismo que pasó en ese momento. Sí, yo tengo otra observación, que es que tal vez hoy en día las personas que no creen argumentan que tal vez no hay una evidencia sólida de decir, sí, mira, Jesús murió y resucitó, tal. Pero tal vez si hubiera sucedido en este tiempo, cuando ellos lo pueden ver,
estarían diciendo, bueno, es producto de inteligencia artificial. Entonces, como dices, muy probablemente habría pasado lo mismo. Hombre, seguro. ¿Alguna cosa más, Luis? Si vemos que en este tiempo viene Jesucristo, entonces el plan de salvación todavía no ha llegado a nosotros. Entonces, ahí es donde está la actitud de cada uno de nosotros. Si no que lo crucifiquen o no, es una cuestión de conciencia. Eso es. Bien, terminamos aquí, que nos han pasado 5 minutos.